Muy buenas tardes, soy Omar Mariluz y este es un nuevo espacio de economía y mercados. Es el programa de RPP Televisión sobre economía y mercados. Y se llama así, Economía y Mercados, donde vamos a analizar diversos temas, diversos enfoques enfocados sobre todo en el ciudadano, en el trabajador, en la persona de a pie, en su economía familiar y cómo afecta a veces los cambios macroeconómicos de la gran economía a su situación, al ciudadano de a pie, cómo está afectando su situación. Y para este programa inaugural tenemos a un invitado de lujo, un invitado especial que nos va a ayudar justamente a interpretar qué está pasando. ¿Qué está pasando con la economía del país? ¿Qué está pasando con la economía internacional? Y cómo esta está afectando, obviamente, el quehacer público, el quehacer local. Estamos con el ministro de Economía, Carlos Oliva, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde. Y ojo, puede participar con sus preguntas, con sus comentarios en las redes sociales de RPP, @RPP Noticias. También pueden escribir a mi cuenta personal de Twitter, @Omar Mariluz, con sus comentarios o sus preguntas. Si sienten que su economía familiar, por ejemplo, se está enfriando o qué se puede hacer, pregunten, participen con nuestras redes sociales. Y antes de empezar esta entrevista, quiero mostrar a manera de marco general unos cuadros del Banco Central de Reserva, otro cuadro también de confianza del consumidor. Y ahí está, para ver qué está pasando con el Producto Bruto Interno, ¿no? ¿Qué está pasando con la economía? Este es un cuadro del Banco Central de Reserva y que nos muestra que en el primer trimestre del año, entre enero y marzo, primer trimestre, la economía creció 2.3%. En abril, se comentó mucho, en abril la economía se estancó, 0%, y entre enero y abril, es decir, los primeros 4 meses del año, la economía creció apenas un 1.7%. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado en los primeros meses del año? ¿Esto se va a revertir en los siguientes meses? Una pregunta para el ministro Carlos Oliva. Y otro cuadro importante también vinculado a este enfriamiento económico tiene que ver con las percepciones, tiene que ver con la confianza, con el optimismo o el pesimismo de los consumidores. Es un cuadro que trae hoy día el diario Gestión, es una encuesta de GfK y lo que muestra es que la confianza de los consumidores ha caído, ahí podemos ver, desde el 104, 100 es la línea neutra, a 92, es decir, está en terreno negativo. Hay pesimismo en los consumidores. ¿Cómo esto puede afectar a la economía en el corto plazo si estamos hablando ya de un círculo vicioso? Ministro Oliva, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa inaugural de Economía y Mercados. Quería presentar estos dos cuadros, la economía general, cómo ha venido entre enero y abril, y los consumidores, ¿no? Hay pesimismo, hay desconfianza. ¿Qué está pasando? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y mucha suerte con el programa. Gracias. Son varias preguntas y vamos a ver cómo las vamos resolviendo. En primer lugar, como ya se ha explicado anteriormente, hemos tenido un crecimiento de los sectores primarios bastante decepcionante durante los primeros meses del año. Al hablar de sectores primarios estamos hablando de los sectores extractivos, ¿no? La minería, la pesca, por ejemplo. También la agricultura, pero la agricultura no le ha ido mal. Principalmente a la pesca y a la minería. Que ha seguido mal, ¿no? Según el último dato que arroja el INEI hoy, vemos que la minería de hidrocarburos sigue cayendo. El primer semestre, digamos los primeros 6 meses, efectivamente ha tenido algunos altibajos, pero sí ha sido negativo. Y en el cuadro que acaban de mostrar se ve que el PBI primario ha decrecido cerca de 8%. ¿No? Lo contrario ha ocurrido con el PBI no primario, que tiene que ver con la manufactura y con los servicios, ¿no? El comercio, la construcción, la electricidad, etcétera, que eso sí están teniendo un comportamiento positivo y es lo que está vinculado principalmente al consumo. Entonces hemos tenido como 2 crecimientos, uno negativo y otro positivo, y en el agregado, el acumulado que nos da para los primeros 4 meses está por debajo del 2%. La buena noticia de todo esto es que este desempeño de los sectores primarios es un desempeño transitorio. Se ha debido a problemas muy particulares que han habido tanto en la pesca como en la minería, que se están revirtiendo. Todavía es muy temprano para hablar de los datos de junio, ¿no?, que acaban de pasar. Estos datos de junio recién los vamos a tener en agosto oficialmente. Sin embargo,
los avances que hemos podido tener con algunos indicadores adelantados ya nos dicen que hemos vuelto a crecer a nuestra tasa de PBI potencial. En junio. En junio, sí, que es alrededor de entre 3,5 y 3,7%, ¿no? Es decir, ahora, junio sería el mes de quiebre, en junio empezaríamos a ver ya un florecer, aquellos brotes verdes en la economía. Esa es la expectativa, ¿no? Como repito, esto es todavía muy, muy preliminar. Como repito, en mes y medio recién vamos a tener los datos oficiales, pero ya los indicadores adelantados que tenemos nos permiten vislumbrar que junio ya se ha vuelto a recuperar la economía, precisamente porque estos shocks que han sido muy puntuales para la minería y para la pesca se han ido disipando a lo largo de las últimas semanas. Sin embargo, ha habido duras críticas desde economistas muy destacados, como por ejemplo Waldo Mendoza, ¿no? Presidente del Consejo Fiscal, que ha dicho que la política fiscal ha sido un fracaso en los primeros meses del año con la caída de la inversión pública que hemos visto en estos primeros meses, ¿no? Luego vemos que, por ejemplo, el economista Abusada dice que ni siquiera estamos hablando de que en este momento hay un piloto automático, todo lo contrario, le están metiendo palos a las ruedas porque no estamos avanzando. ¿Qué respondería ante esas críticas? Sí, bueno, todas las opiniones son respetables. Por supuesto que no comulgo con ninguna de las dos. En el primer caso de la inversión pública. La inversión pública, con el dato de junio, solo en junio la inversión pública ha crecido en términos reales un 19%. Esta es la inversión pública contabilizada de cuentas nacionales del sector público no financiero. Cuando hablamos solamente de los proyectos de inversión pública con una metodología presupuestaria, el aumento es 15,5% en términos nominales. Entonces, junio ha habido un avance de la inversión pública, cosa que no ocurrió en mayo. En mayo tuvimos lo opuesto, hubo una caída muy fuerte de la inversión pública. Y si vamos un mes para atrás, abril creció también mucho más de lo esperado. Entonces, la inversión pública, cuando uno la ve mes a mes, tiene bastante volatilidad, sobre todo cuando hay estos cambios de gobierno en las regiones y en los municipios. Entonces, la verdad, si uno quiere hacer un análisis serio, tiene que ir fijándose un poco en las tendencias. Y lo que tenemos para el primer semestre del año es un crecimiento cero de la inversión pública, que se va a revertir durante el segundo semestre, y estamos seguros que vamos a terminar con una cifra positiva. ¿De cuánto? La expectativa que tenemos es superior al 4%, estamos trabajando duro para esto. Sin embargo, quisiera comparar este dato que les digo que es 0%, en el año 2015 fue más de 10%, y en el año 2011, cuando también hubo cambio, fue una caída casi cercana al 18%. Pero entonces, hemos hecho muchas cosas para aminorar esta caída, porque esta caída se veía venir, era natural, pero desde el gobierno hemos hecho un montón de hemos dado un montón de medidas para tratar de minimizar esta caída, y como repito, estamos ahora creciendo 0%, pero la expectativa es que en el segundo semestre, gracias a todas estas cosas que hemos hecho, vamos a recuperar el ritmo de inversión que es necesario para nuestro país. Sin embargo, ustedes habían tomado medidas en el tema de transferir recursos de manera adelantada a los gobiernos subnacionales para que gasten con ese objetivo. Sin embargo, hoy mismo usted les ha jalado la oreja a los gobernadores regionales en el gore ejecutivo que ha habido por la mañana, y les dice que en lo que va de la primera mitad del año han ejecutado solamente el 20% de su presupuesto para inversión pública. Y la pregunta es, si ya sabíamos que iba a haber un cambio de autoridades regionales y municipales este año, ¿no se pudo prever o tomar medidas para prever esa caída? Precisamente gracias a las medidas que hemos tomado tenemos estos resultados. Si no, la caída hubiera sido similar a la del 2015 y a la del 2011, ¿no? Y no se trata de jalarle la oreja. En realidad, todos los niveles de gobierno tenemos problemas para ejecutar. No es un caso, digamos, que solo los gobernadores son un problema y no el resto. Esto es un problema generalizado. En términos generales, estamos ejecutando al momento el 24% de la inversión, ¿no? Y estamos a mediados de año. Entonces deberíamos estar un poco por encima de eso. Y precisamente gracias a las medidas que hemos tomado, estamos seguros que en los próximos meses vamos a tener este repunte de la inversión y no vamos a tener que esperar hasta diciembre como normalmente ocurre. Ahora, desde el lado privado también ha habido críticas, ¿no? Hoy leía también una entrevista a la presidenta de Confiep, el gremio empresarial más importante del país, señalar que han alcanzado, digamos, una agenda o algunas propuestas que el gobierno del presidente Vizcarra debería seguir, y lo que pide ahí, entre
tantas cosas, son dos puntos claves, ¿no? Dos gestos del gobierno. Una de ellas, empujar el proyecto minero Tía María. Usted ya se ha referido sobre ese proyecto en RPP. Y el tema de la ley agroexportadora, ¿no? Sacarlo o ampliar, volverla permanente de alguna manera. ¿Qué gesto se le puede dar al sector privado? Sí, a ver, yo creo que más que gestos, lo que tenemos que hacer es definir políticas de mediano y largo plazo. Estos gestos, digamos, son importantes. Ya nos hemos reunido la semana pasada con las personas de Confiep, juntamente con una reunión que tuvieron con el presidente y el premier. Hemos discutido todos estos temas. La agenda que nos han presentado es muy similar a lo que estamos presentando nosotros. Incluso yo diría que nosotros estamos yendo un poquito más allá con una serie de temas que no están reflejados necesariamente en esta agenda país, como la parte institucional, por ejemplo, que es sumamente importante. Pero en términos generales yo diría que es una agenda propositiva, que obviamente es muy bien recibida de nuestra parte. Y cuando nosotros hagamos público el plan de competitividad, vamos a ver que efectivamente estamos alineados en muchas de estas cosas. Hay otras que seguramente no, pero la gran mayoría sí estamos bastante por ejemplo, alineados. Sobre lo que piden, ¿no? Darle la licencia al proyecto Tía María, ¿es algo que se va a dar de todas maneras para el inicio de su construcción? Sí, a ver, nosotros tenemos que entender que en un Estado de Derecho tenemos que cumplir con las normas, ¿no? Y en el sector minero hay una serie de normas que se han explicitado para obtener la licencia de construcción. Una vez que cualquier empresa cumple con las normas, lo que corresponde al Estado es otorgar esa licencia. Eso pasa en el sector minería, eso pasa cuando una persona quiere abrir una tienda en cualquier barrio, cumple sus condiciones y obviamente tienen que otorgársele la licencia. ¿Y las condiciones están dadas para otorgarle la licencia? Para la licencia de construcción, exactamente. Sin embargo, entiendo que ellos se han comprometido, la propia empresa se ha comprometido a no iniciar la construcción hasta que tenga al menos la anuencia, pues, de la población, ¿no? Que también es importante. Exactamente. Hemos visto Conga, ¿no? Exactamente. Ese es otro paso, digamos, ¿no? Incluso en Quellaveco, por ejemplo, también se dio la licencia en un momento y tardaron algunos meses o hasta años en empezar con la construcción. Entonces, son partes de todo un proceso y conforme se van cumpliendo los requerimientos, los requisitos, se van otorgando las licencias. Ahora, efectivamente, la empresa ha dicho que una vez otorgada la licencia, van a trabajar duro también con la parte de lo que se llama la licencia social. Y eso yo creo que es muy importante porque efectivamente hay una serie de requerimientos de la población de Islay que son bastante válidos y que, bueno, la empresa hará su parte, pero también hay una gran responsabilidad del Estado peruano por tratar de cumplir con estos requerimientos de la población. Perfecto, ministro, vamos a una breve pausa, pero quiero dejar sentada una pregunta porque vamos a hablar un poco ya de los trabajadores y si se están evaluando algún tipo de medida, no sé, para buscar que los trabajadores quizá gasten más para impulsar la economía, para alcanzar o lograr que la economía peruana crezca más de ese 4%, ¿no? Vamos a ver cómo viene eso. Pero primero vamos a una pausa y no deje de participar en las redes sociales de RPP Noticias, @RPP Noticias. Volvemos después de los comerciales. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. La pelota en el área.
desde este lunes a las 10 de la noche. Al volante por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Bueno, y continuamos en este programa inaugural de Economía y Mercados con nuestro invitado de lujo, el ministro de Economía, Carlos Olive. Yo dejé sentada una pregunta sobre la mesa ya más enfocada en los trabajadores, ¿no? Si se está pensando o evaluando algún tipo de incentivo, algún tipo de medida para que los trabajadores también puedan gastar más, incluso, no sé, algún tipo de fórmula para buscar que la economía se revierta quizá o empiece a crecer mucho más intensa de la mano con los trabajadores, y también saber qué está pasando o qué están pensando en las redes sociales. Y ahí me gustaría invitarlo, ministro, a ver las consultas, las dudas que tiene el público que ha participado. Vamos a ver algunas de las preguntas. Ahí podemos ver, por ejemplo, Susana F. pregunta: ¿gobierno está tomando para disminuir la informalidad? Bueno, obviamente, ¿cuáles son las medidas que el gobierno está tomando para disminuir la informalidad laboral, ¿no? Un tema también vigente, constante, hace bastante tiempo. 7 de cada 10 trabajadores en este país lamentablemente están en la informalidad. Y otra pregunta de Melissa Aldana, dice: ¿el gobierno planea incrementar la remuneración mínima vital? También un tema siempre controversial, ¿no? La remuneración mínima vital siempre se ha elevado por decisiones políticas en los últimos gobiernos. Ministro, primero respóndale al público que está consultando. Sí. A ver, en términos de la política laboral, esto se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, y en el plan de competitividad que este mes va a ser público, ya tenemos el borrador final, digamos, que tiene que someterse todavía a las instancias correspondientes. Allí van a haber algunas medidas muy puntuales para promover la formalidad. Las medidas específicas me gustaría que sea la ministra la que las explique. Sin embargo, le puedo mencionar los temas. Tienen que ver, por ejemplo, con el teletrabajo, que es algo moderno, digamos, y tenemos que adecuar nuestra legislación para poder trabajar de nuestras casas. Eso todavía no es posible en el país, o es posible con algunas restricciones. Otro tema tiene que ver con los trabajos a tiempo parcial, también que hay demasiadas restricciones. Entonces son medidas importantes que la ministra de Trabajo en su momento les va a poder explicar, pero que van a ser parte de este plan de competitividad. No se está pensando, perdóname que le interrumpa, no se está pensando, y se puso en debate cuando se hablaba, por ejemplo, de la carga o la carga para las empresas, ¿no? Que los trabajadores son muy costosos, no se va a tocar gratificación, no se va a tocar CTS, no se va a tocar vacaciones, o iría quizá alguna medida por ese lado. No, nada por ese lado. Los beneficios que tienen los trabajadores no se van a tocar de ninguna manera. Nunca se dijo que se iban a tocar, ¿no? Hay gente malintencionada que ha tratado de decir que sí, pero en ningún momento se ha dicho que se van a reducir ni las gratificaciones, ni las CTS, ni las vacaciones, ¿no? Incluso lo que mencioné acá en RPP también era la manera de calcular de una manera distinta las gratificaciones, las vacaciones, pero en ningún momento se hablaba de reducir. Pero, repito, hay gente malintencionada que trata de vender eso para su propio provecho, ¿no? Es interesante saber cómo la legislación peruana se adecúa también a la realidad del trabajo. Y me refiero, por ejemplo, a esos miles de trabajadores que están con los taxis por aplicativo o los servicios de entrega por aplicativo,
¿Qué se ha pensado en en esos nuevos trabajos que han salido a partir de la tecnología y que son una realidad? Así es, precisamente como le digo, parte de esos trabajos son a tiempo parcial, no son, digamos, el típico trabajo de 8 horas en una oficina. Entonces, esta legislación que va a proponer la ministra va en ese sentido, ¿no? Tratar de adaptarnos a las nuevas tendencias internacionales. Además, en todo el mundo está pasando esto y nosotros seguimos con una legislación todavía de hace 40 años. Entonces, yo creo que esto es algo que va a ser muy positivo, porque en el fondo lo que queremos es dar la señal de que los trabajadores, ¿no? Los trabajadores tienen algún tipo de permanencia en sus trabajos, porque eso hace que las empresas decidan a invertir en sus trabajadores. Si tenemos trabajadores con contratos de 2 o 3 meses, ninguna empresa va a invertir en los trabajadores en mejorar sus capacidades. Y si no mejoran las capacidades de los trabajadores, no vamos a poder aumentar la productividad. Entonces, hay una lógica por la cual nosotros queremos decir modernizar la legislación para que los trabajadores sean contratados o de manera indefinida, en todo caso con plazos muy largos, para que la empresa también se sienta cómoda y pueda invertir en sus propios trabajadores. Esto va a ser en beneficio de los dos, tanto del empresario como del trabajador. El trabajador va a tener una mejor remuneración y el empresario va a tener más productividad de ese trabajador. Y ahora, y en base justamente a la otra pregunta, ¿no? Que creo que está muy vinculada a lo que estamos hablando, ¿hay espacio para aumentar la remuneración mínima vital o es, digamos, un dolor de cabeza adicional para las empresas? Sí, en realidad este es un tema que tiene que definirse y hay un espacio que es el Consejo Nacional de Trabajo, donde lo ideal es definir una metodología precisamente para que los aumentos que se hagan no sean necesariamente políticos, que es lo que ha pasado en ocasiones anteriores, ¿no? A veces hay un problema, entonces ya subamos el sueldo mínimo, y esa no es la manera correcta de hacer economía, ni política laboral ni política económica. Entonces deberíamos ponernos de acuerdo en una metodología que diga cada cuánto tiempo y cuáles son los parámetros, ¿no? Una vez que se cumple con esos parámetros, el aumento debería ser, digamos, automático y no estar esperando alguna coyuntura particular. Ahora, y lamentablemente todavía no tenemos ese acuerdo. Otro tema vinculado también al empleo y que es una preocupación general de muchas personas, ¿no? Tiene que ver con la migración venezolana, los cientos, miles de trabajadores venezolanos que se han, digamos, inyectado al mercado laboral peruano, un mercado laboral que ha estado frío, y Apoyo presentaba una data que era realmente preocupante. Hablaba de que al año, en los últimos 12 meses, se creaban 100.000 puestos de trabajo formales para una demanda de 500.000 personas, donde había evidentemente pues migrantes venezolanos. ¿Ha desbordado la migración, digamos, a los servicios públicos, por ejemplo, que tiene el país, como en algún momento dijo la vicepresidenta Mercedes Arauz en una entrevista con EFE, o también, y verlo de otra manera, ¿no? ¿Qué impacto positivo en lo económico ha traído la migración venezolana? También debe haber traído algún impacto positivo. Así es, hay impactos en el mercado, digamos, general y también en el mercado laboral. En el mercado general, definitivamente, cuando entran más personas, aumenta el consumo, ¿no? Eso es una tautología. Entonces, definitivamente ha habido un efecto positivo sobre el consumo en términos agregados. ¿Se ha medido? Hay más personas que están... todavía no se ha medido, es un poco difícil medirlo, la verdad. En otros países ya están haciendo algún tipo de mediciones y hay un impacto definitivamente positivo. Incluso en Chile me parece que dicen que 2 o 3 décimas del crecimiento se puede deber a este impacto de los migrantes. Entonces, por ese lado hay un impacto positivo. En el lado del mercado laboral, allí sí el impacto es mixto, digamos. ¿Por qué? Porque hay una presión para mantener los sueldos, que los sueldos no aumenten como deberían estar aumentando, porque hay más oferta de trabajadores. Entonces, cuando hay más oferta de trabajadores, los sueldos no crecen en la proporción que deberían estar creciendo. Sin embargo, también hay un efecto positivo por el lado de las empresas, ¿no? Entonces, de alguna manera se abaratan los costos para la empresa y eso hace que haya un efecto positivo. Entonces, los efectos al final son mixtos. Y nosotros tenemos, además de todo lo que acabo de mencionar, el caso de que en general tenemos una gran informalidad, sí, ¿no? Entonces, cuando vienen personas de afuera repentinamente, como han venido de Venezuela, no nos permite, digamos, reducir la tasa de informalidad. Entran a un mundo informal porque es la primera puerta de entrada, digamos, a la economía. Si tuviéramos una informalidad de 30 o de 40%, la situación sería distinta, pero es cercana al 70%. Entonces, también hay un efecto ahí que nos impide seguir reduciendo la informalidad. Y por el lado de los servicios, que es el otro que pregunta, definitivamente sí hay una presión.
sobre todo para los servicios de educación, sobre todo en Lima, y de salud, ¿no? Entonces, ustedes saben que todavía nosotros, sin contar con esta migración, todavía tenemos problemas con la prestación, más que con la cobertura, con la calidad de los servicios. Entonces, cuando se ven presionados, esto ejerce una presión mayor en los servicios de educación y salud, y es por eso que se han tomado algunas medidas recientemente. Una última pregunta, ministro, tiene que ver con los cambios recientes que se ha aplicado al impuesto selectivo al consumo, en específico el tema de las cervezas, porque desde el Ministerio de Economía se aseguró que esto no tenía por qué implicar un incremento del precio, simplemente era una modificación que buscaba, entiendo, organizar mejor cómo se cobra este impuesto. Sin embargo, la empresa más importante pues de cerveza en este país, que controla el 99% del mercado, de inmediato subió el precio de la cerveza y se empezó a cuestionar que este incremento o esta modificación del ISC lo que busca es recaudar más. A ver, eso no es necesariamente cierto. Y se mostró un gráfico también la semana pasada donde se demuestra que los aumentos en el precio de la cerveza que ha habido en los últimos años no tenía nada que ver con el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que hemos hecho nosotros es calcular el equivalente en términos del impuesto específico a lo que se debería estar pagando con el impuesto ad valorem que existía antes. Y ese es el 2.25 que se ha encontrado. Entonces, en realidad, bajo ese punto de vista, nosotros reiteramos que no tendría por qué haberse incrementado el precio. Ahora, nosotros no vamos a hacer ningún control de precios ni nada semejante. Entonces, las empresas en este país son libres de fijar los precios que ellos quieren, ¿no? Para terminar con esto, sí, ministro, el viernes el semanario Hildebrand en sus 13 daba una información que usted estaba aparentemente cansado, aburrido en la cartera de Economía. ¿Es esto cierto? No, de ninguna manera. La verdad es que uno lee con gracia este tipo de noticias. Yo no sé de dónde salen, me imagino pues que hay algunos intereses ocultos en algún lado que están tratando de promover algún cambio, pero yo no me sentiría cansado cuando llego a mi casa a las 10 de la noche, pero al día siguiente otra vez estoy como nuevo, así que la verdad es que no, yo descarto cualquier intención de mi parte, y menos por un motivo como ese, ¿no? Perfecto, ministro, muchas gracias, le agradezco por estar en este programa inaugural de Economía y Mercados por RPP Televisión, así que síganos de lunes a viernes y participen en nuestras redes sociales con sus preguntas y comentarios que los estaremos absolviendo en los sucesivos programas. Me despido, Omar Mariluz, RPP Noticias.